Este programa es una presentación de... Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en una edición especial de En la Mira con los candidatos y sus asesores, y ahora le toca el turno al candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Gracias por estar. Gracias, Gabriel. Un saludo a la audiencia de La Mira. Y en el primer bloque, siempre economía, Diego Labat. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias. Un gusto estar acá. Gracias por estar. Álvaro, venís repitiendo ese tiempo del segundo piso de transformaciones, ¿no? Y uno le puede quedar la idea de que lo que quedó en el primer piso, no quedó nada en el primer piso. Justamente es a la inversa. Nosotros recibimos el gobierno con cimientos que no estaban muy sólidos. 10.5% de desempleo, 5% de déficit fiscal, 218.000 uruguayos viviendo en más de 680 asentamientos, una inflación de casi 2 dígitos y a punto de perder grado de inversión. Esa es la realidad del 1 de marzo del 2020 antes de la pandemia. Entonces, la realidad del 1 de marzo del 2025, cuando ojalá nos toque asumir el gobierno nacional, es un primer piso muy sólido, con indicadores económicos bien diferentes, obviamente bien diferentes. Vamos a llegar casi cerca de los 100.000 puestos de trabajo, con el salario real mayor en 49 años, con menos de la mitad de la inflación que el 2019, con menos informalismo, récord de masa salarial. ¿Qué dirías que quedó por hacer? Y hay cosas que van por hacer, Lo más competitividad. importante, Competitividad. Todo esto que tiene que ver con la inflación, el salario, el empleo y los puestos de trabajo, que ordenamos la economía a pesar de las crisis, ahora nos permite pensar en un escalón diferente. Por eso hablo del segundo piso, que es más sólido, de un primer piso que está muy bien construido. Y sobre esa construcción firme damos un salto a la competitividad. Y ahí hablo de un Uruguay más barato para vivir y de un Uruguay más barato para producir fundamentalmente. Obviamente vamos a seguir trabajando en asentamientos, en planes sociales, lo hablaremos después. Vamos a seguir trabajando en más generación de puestos de trabajo. Va de la mano de productividad también, ¿no? Obviamente. Obviamente, la competitividad Ahora, integralmente. Podemos ¿no? ser el primer país desarrollado de América Latina, ¿no? El país más desarrollado de América Latina. Pero para alcanzar niveles de desarrollo. Mirá, Te planteo esto, ¿no? Un país que tiene tasa de natalidad negativa, envejecido, 6 de cada 10 muchachos desertan, ahora 5 más o menos, desertan de la educación, cada vez menos productivos, cada vez menos preparados, la economía sometida a los vaivenes internacionales. ¿Cómo hacemos? ¿En cuánto tiempo nos lleva llegar al desarrollo? mira, primero seguir este rumbo. Es claro seguir este rumbo y no volver para atrás. Retroceder en materia de este rumbo económico de desarrollo implicaría cada vez estar más lejos de ese objetivo, que es un concepto como en calidad, el concepto de mejora continua, que nunca lo terminás de alcanzar de todo. Uno puede tener datos objetivos, que es un país el más desarrollado de América Latina. Uruguay está dentro de los mejores niveles en la tabla del ranking de América Latina vinculado a institucionalidad política, democrática, estabilidad jurídica, seguridad jurídica. Ojalá el plebiscito no salga y no lo perfore, este activo que tenemos, el de la seguridad social. Después empezamos en mitad de la tabla vinculado a temas de competitividad y algunos climas de negocios, y la verdad que queda en los últimos lugares de la tabla en materia educativa, sobre todo en deserción educativa. Y en eso, el tema pobreza infantil, son los temas pendientes que a partir de ordenar la economía, a pesar de las crisis, es donde tenemos que poner el foco. Estoy hablando fundamentalmente en educación. Tenemos una propuesta especial, un capítulo de educación, seguir la transformación educativa y no solamente eso, pensando en los dos extremos del nivel educativo, o los tres: descentralización universitaria, terciaria más que universitaria, y estamos ciudades universitarias en el interior, con más universidades en el interior, con más centros terciarios en el interior, hablo de la UTEC entre otras cosas. Tratar de minimizar la deserción en bachillerato. La transformación educativa permitió... Vamos a hablar después de educación. Sí, pero te digo un titular. Permitió bajar la deserción en quinto y en sexto, pero poco. En los quintiles más pobres, después vamos a hablar una propuesta al respecto, solo el 30% termina el liceo. Ahí tenemos un problema. Y después vamos al otro extremo, que son los primera infancia, donde tenemos que en los quintiles más pobres universalizar las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido por los gurises y por los padres.
Pero son indicadores sociales, además de los económicos, que podrá hablarlo Diego con más propiedad que yo, donde Uruguay en realidad está en condiciones de avanzar a ser el país más desarrollado de América Latina. No está tan lejos. Falta algunos ajustes, algún empujón, algún acelerador, y yo siento que este gobierno nos deja un piso muy sólido para seguirlo construyendo. Sin un cambio en el capital humano, en la calificación, ¿cuántos años necesitamos crecer a un ritmo por encima del 3% para acercarnos al desarrollo? A ver, yo creo que es bastante importante, Gabriel, vos citabas el crecimiento del 3%. Nosotros tenemos que empezar por suerte la discusión en Uruguay se ha ido centrando en que tenemos que crecer más. Ahora lo que tenemos que dar es el siguiente paso, es decir, ¿cómo crecemos? ¿Ah? Y lo primero es las cosas que mencionaba Álvaro, ¿sí? El clima de negocios, la seguridad jurídica. Eso no nos podemos olvidar, porque cuando nos olvidamos un ratito, nos pasa como con el plebiscito. Y después lo que hay es que dar un salto de competitividad bien fuerte, que quizás en el capital humano uno va a ir a los tiempos que puede ir, porque uno no puede formar en 3 meses a todo el Uruguay, pero sí hay que tener sentido de urgencia. Nosotros cuando discutimos y hicimos todas las propuestas de educación, una de las cosas que insistimos es la urgencia. Porque creo que casi todos estamos de acuerdo en el rumbo hacia dónde hay que ir. Pero en el capital humano es importante ir rápido, ir muy rápido, mucho más rápido de lo que estamos yendo. De todas maneras, es capital humano, pero es apertura de la economía, es mayor cuidado del gasto público, es seguir este shock de infraestructura que se hizo en este gobierno. Es decir, hay un montón de cosas que hacen que la productividad al final de la economía sea mucho mayor y Uruguay pueda crecer a esas tasas. ¿Estás de acuerdo en que la política económica en el sentido macro es lo más parecido a una política de Estado que tenemos? Yo creo que Uruguay está hace ya unos cuantos años razonablemente ordenado. Lo que ha tenido es algunos gobiernos más gastadores que otros y con menos cuidado de las cuentas públicas. Y a veces priorizando unas cosas y no otras. Nosotros pusimos mucho foco en la inflación porque parecía que no se podía. Yo insisto mucho con lo de la inflación, sobre todo, más que en el hecho de haberla bajado de 8 a 5, es en el sí se puede. Porque nos tiene que mostrar a los uruguayos que los cambios que queremos hacer, las cosas que queremos avanzar, se pueden hacer. En Uruguay pudo bajar la inflación, entonces puede seguir cuidando el gasto público, puede seguir mejorando productividad y puede ir mucho más rápido en educación. Entonces, sí se puede y esos cambios hay que hacerlos. Yo insisto, a mí me gusta usar esta frase, yo hablo de hay que mejorar y va a ser el eje de los próximos años de la política económica, va a ser la competitividad. Pero es competitividad sin atajos. O sea, no hay caminos cortos para llegar a esa competitividad. Hay que trabajar en todo lo que haya que trabajar. Ahora voy a vos, pero le quiero una más. Creo que son los únicos que han dicho que no va a haber impuestos de manera tajante. Cuando se plantea el tema del plebiscito de la seguridad social, si llega a salir, cuando yo le planteo a los demás candidatos, no dicen que va a haber, pero es como que te dijeran que va a haber impuestos si el plebiscito sale. No, si el plebiscito sale, sí, habrá impuestos, habrá que recortar algunas políticas ¿Ustedes públicas. reconocen que va a haber que poner impuestos si el plebiscito sale? Sí. No hay ninguna duda. Yo pensé que mantenían eso. Es un escenario que modifica todos los programas, todo. O sea, yo creo que los efectos del plebiscito van más allá de lo que nos imaginamos todos los uruguayos. O sea, creo que es tanto más grave de lo que nos imaginamos, porque las mediciones que hemos tenido hasta ahora son, bueno, cuesta $1.000 millones al principio, son los efectos rápidos y directos. Los efectos en el largo plazo, hablábamos de querer crecer más rápido, son enormes. No nos imaginamos la cantidad de acciones, de inversión que hay hoy en día. Es decir, buena parte, por ejemplo, de la inversión forestal está fondeada con activos de los fondos de pensión. El próximo bosque, ¿quién lo va a plantar? Y ahí tenemos un señor tenemos el trabajo del vivero que hace los plantines, el trabajador que pone la semilla en el lugar, o el plantín en el lugar, el que los cosecha, y todo eso no va a estar más. Entonces, va mucho más allá de lo que nos imaginamos. Vos, más allá que el plebiscito salga o no salga, ¿no? Si recoge un 30%, 35%, ¿no te parece un golpe a la legitimidad de los principales candidatos? Que el 99% esté en contra y el 30% vote. Mira, alguien me dijo, sé didáctico en esto. Estamos hablando del plebiscito en contra del sistema de seguridad social del 96 que elimina la SAFAF
y confisca el ahorro de los uruguayos en forma individual, 23.000 millones de dólares de ahorro inembargable y heredable a nuestros hijos si nos pasa algo. Eso es. Además de descalabra la economía, hace inviable una cantidad de políticas sociales y además rompe lo más preciado que tiene el Uruguay, que lo cultivó todos los gobiernos de todos los signos del 84 para acá, que es la seguridad jurídica. Se rompe los contratos privados en una noche, perdemos el grado inversor, se va el riesgo país a las nubes, perdemos inversiones, perdemos empleo, perdemos salario. Va la pregunta. Ya voy a la pregunta porque es el plebiscito papeleta blanca, que nosotros no vamos a ensobrar y decimos claro, estamos en contra. Ahora, tu pregunta es, si es legítimo o ilegítimo, yo creo que en la medida que los candidatos expliquemos, y hay falta, a mi juicio, falta en esto que más candidatos digan claramente por qué no lo acompañan, y en esto tengo que ser muy claro. Yo soy claro como Partido Nacional, los miembros de la coalición hemos sido claros, el Partido Nacional y los miembros de la coalición no lo están ensobrando, yo no veo la misma actitud, de los candidatos de la oposición, que dicen que no lo acompañan, pero que en realidad lo dicen bajito y casi con culpa. Cuidado el tema del voto, que no pierdan votos por izquierda. ¿Vos no ves un golpe a la legitimidad si es un... No, yo creo que en la medida que seamos claros y hagamos campaña y digamos las condiciones, nosotros tenemos que hablar del plan A. Y el plan A, ¿sabes cuál es? Que esto no salga. Y ser responsable. Y ser responsable implica desactivar la bomba antes que estalle. Y acá hay responsables que generaron la bomba. Y me parece que son los mismos responsables que tienen la posibilidad de desactivarla. Ustedes proponen, como parte de crecer, abrir mercados. Hay que jugar al límite del Mercosur. ¿Qué hacemos? ¿Es una jaula de oro de la que no vamos a poder salir nunca? No, hay que tener pragmatismo. Acá hoy hay un escenario bien diferente a lo que teníamos hace 5 años para atrás. El Mercosur, jurídicamente, hoy habilita poder trabajar en 2 velocidades o tener acuerdos bilaterales más allá del bloque, que preferimos ir con el bloque, no tengas dudas. Yo no soy una persona que se quiere ir del Mercosur. Quiero adaptar el Mercosur y modernizarlo. Hemos encontrado ahora la voluntad argentina de también flexibilizar y modernizar el Mercosur, pero además el Uruguay no se ha quedado quieto. Está trabajando, si bien tiene la habilitación jurídica para hacerlo, de hecho hay un tratado de libre comercio con México, que lo tiene solo Uruguay, pero también había unos contrapesos políticos que implicaban algunos limitantes. China, vamos a trabajar con China seguro, vamos a trabajar en un contrato de adhesión. Hoy hay formatos bien diferentes. Con el Transpacífico es un contrato de adhesión. Trabajar con el Mercosur y la Unión Europea, seguir trabajando. La posibilidad de explorar otros mecanismos que son país por país y producto a producto. Este gobierno va a terminar con 110 mercados abiertos nuevos para productos. Te nombro los 5 últimos, y uno puede decir, bueno, son laterales. No, es mucha plata y cincha toda una cadena productiva y de trabajo para atrás. El sorgo a China, los estómagos bovinos y ovinos a China, la lengua bovina a Japón, que vale oro, la carne con hueso ovina y ovina a Israel. Ahí tenés ejemplos de, ahora estamos en Malasia, en Filipinas, método halal. ¿Qué estamos hablando? De ir a los mercados, habilitación sanitaria. Filipinas tiene Malasia tiene un 0% de arancel. Filipinas un 5% para la carne. Bueno, ir avanzando con mucho pragmatismo en abrir mercados es clave para la competitividad dentro, pero es clave para las oportunidades que genera afuera, en nuestro país, la posibilidad de abrir más mercados. Otra propuesta que hay en el programa de gobierno es la creación de 15.000 puestos de trabajo para jóvenes. 3 veces más es el desempleo en jóvenes, ¿no? 2 veces y media casi. 2 veces y media. Ahora, vuelvo al principio, ¿no? A este gobierno se le reconoce haber aumentado la cantidad de empleos, de puestos de empleo, pero se le señala que son muchos de esos empleos de baja calidad, ¿no? Y yo digo, no sé si es una crítica, porque ¿cómo vamos a crear empleo de calidad con el material humano que tenemos? Sí, igual ahí es la aclaración. A veces se dice, hay tantos empleos más de baja remuneración. Ahora, era gente que hace 5 años no tenía trabajo. Entonces, hay que seguir trabajando y hay que ir por empleo de calidad. Nosotros, este gobierno trabajó mucho con el empleo juvenil, pero de todas maneras nosotros tenemos el diagnóstico que tiene una excesiva burocracia, hay que reducir la burocracia, tenemos un principio más general para el manejo del Estado que tiene que ver con ciertos principios de agilidad y de la confianza responsable que queremos que el Estado tenga. Entonces, una de las cosas que queremos cambiar en eso es que la empresa pueda contratar al chiquilín,
el chiquilín empiece a trabajar y no tenga que estar 2 meses de burocracia previa, que eso es lo que desmotivaba que muchas empresas tomaran. Son herramientas que hay que ir trabajando. Lo mismo, nosotros vamos a mirar el régimen de COMAP, que es el que promueve inversiones. Queremos que el régimen de COMAP, entre otras cosas, pondere muy bien el empleo juvenil. Claramente la primera experiencia laboral es esencial. Y al final, por supuesto, lo que tú decías, Gabriel, o sea, al final la educación es el centro de todo también. No sale el plebiscito, no hay impuestos, pero hay un montón de propuestas, son gastos. Incluso hay exoneraciones de aportes patronales para que puedan contratar, para que puedan dar puestos de trabajo. Sin más impuestos, sin crecer rápidamente, porque no se puede crecer rápidamente, ¿de dónde se financia todo esto? Sí. Yo voy a decir una cosa. La oposición ha dicho mucho que llevamos 10 años creciendo poco. Pero en realidad lo que nos olvidamos es que caímos en pandemia, pero ahora la economía empezó lentamente, pero a crecer. Este año vamos a crecer seguramente arriba del 3%. Y el año que viene vamos a crecer de nuevo arriba del 3%. Pero el déficit sigue tironeando. No, el déficit sigue tironeando y hay que tener cuidado fiscal. Lo que nosotros sí insistimos es no más impuestos. Me olvido del escenario del plebiscito. Sí. El escenario normal, Sí. nosotros creemos que hay que discutir en esta elección. Es decir, no más impuestos. Sí. Y siempre que sea necesario hay que ir por el lado de la austeridad en el gasto. Aún si hubiera algún problema... Claro, pero voy a la pregunta. Obviamente no quiero el detalle, pero ¿cómo se financian todas estas propuestas? ¿Con qué se financian? Cuando uno mira, por eso entraríamos en una gran discusión de hasta los números fiscales de ahora. Claramente los números fiscales de ahora son bastante mejores que los que teníamos hace 5 años. O sea, el próximo gobierno va a recibir un país mucho mejor que el que recibimos hace 5 años, de todo punto de vista, pero en lo fiscal también. Con una regla fiscal funcionando, hay muchos pero de los el efectos... déficit va a llegar a lo mismo que bueno, con lo cual lo recibieron. Pero tenías una economía en el 2019 que llevaba 2 años de caída y ahora vamos a tener una economía creciendo. Primera cosa. La propia, en los datos de este año, entre otras cosas, hay algunos efectos que son coyunturales, que tienen que ver con la seca del año pasado, que tienen que ver con la baja de la inflación, que hizo bajar la recaudación también. Entonces, son efectos que se van a revertir el año que viene. Entonces, nosotros creemos que corrigiendo y siendo austeros en el gasto el año que viene y reordenando algunos gastos del Estado, con eso los números a nosotros nos dan. Porque, entre otras cosas, cuando hablamos de competitividad, no podemos pensar en poner más impuestos porque el sector productivo no tolera más impuestos. Por eso vamos a lo del país más barato para producir y para vivir. La solución no tiene que pasar por más impuestos. La solución tiene que pasar por austeridad y por el cuidado de las cuentas públicas. Yo agrego ahí una cosa en la cual nosotros hemos trabajado mucho. Una de las cosas que Uruguay tiene que mejorar es en la flexibilidad del gasto. Nosotros creemos que hay que cada vez tener más instrumentos que permitan que los proyectos se ejecuten en la medida que hay recursos. Voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo que el país ha avanzado muchísimo, sobre todo en la segunda parte de este gobierno, que tiene que ver con el Plan Avanzar. El Plan Avanzar se le pusieron muchos recursos, pero es un plan que va más rápido cuanto más recursos uno le pone y va cuidando los recursos y en la medida que aparezcan otros recursos, uno puede tener la flexibilidad de ir y acelerar. Entonces, me parece que pasa por ahí, por flexibilizar el gasto, por cuidar los dineros públicos, ser austero, no por poner más impuestos. Ahí nosotros somos bien firmes en condiciones normales, con la excepción del plebiscito, que lo dejo afuera, no más impuestos. Y hay algún agregado, perdóname, que está en el programa de gobierno, que no implica sacar a nadie, pero que tiene que ver con no llenar algunas vacantes, ¿no? ¿Te acordás que el primer gobierno de Vázquez... Yo te iba a preguntar el tema, cuando se habla de bajar 15.000 vínculos laborales, sí, ¿eso es eliminar vacantes? Eliminar vacantes, no es echar a nadie, No es echar. No es retiros incentivados, estábamos hablando de no llenar vacantes. El primer gobierno de Vázquez, Astori, había propuesto de cada 3 no llenar 2, ¿te acordás? Sí. Que cumplieron un tiempo y después terminaron el último gobierno de Vázquez con casi 80.000, 85.000 funcionarios públicos. Y también te recuerdo que Valle, durante el gobierno de Valle, se prohibió con las contrataciones y las intendencias contrataron tanto que terminó con más funcionarios públicos. Aquella, sí. Y después, en este caso, lo que estamos proponiendo es de cada 3 vacantes no llenar una. Obviamente no estoy hablando de los lugares esenciales, ni de salud, ni de lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con seguridad, de los cargos efectivos. El otro Fuera día de esas me reuní áreas, con... no llenar. Sí, no llenar la vacante. El otro día me reuní con... Y además tiene que ver con
digitalización del Estado, tiene que ver con la confianza responsable, eliminando trámites, generando declaraciones juradas como aceptación de determinados requisitos y el Estado después controla. O sea, implica toda una modificación en la medida de hacer un Estado más ágil. El otro día tuve a COFE, con la cual siempre tuve muy buena relación, en la Presidencia de la República, me hablaron del tema y dije, bueno, después que salgamos electos en la transición, que va a ser una transición diferente, porque obviamente es con nuestro propio gobierno, nos vamos a sentar para ver en qué lugares podemos trabajar a buscar esas no llenas de vacantes sin que altere el funcionamiento del Estado. Gracias, Diego, por haber estado. Muchas gracias, Gabriel. Nos vamos a la tanda y ya seguimos. Seguimos en la mira especial con los candidatos y sus asesores, con Álvaro Delgado y ahora con Luis Calabria, asesor de seguridad. Gracias, Luis, por estar. Buenas noches, Gabriel, un gusto. Empezamos con el candidato. En economía, si vos tenés déficit, hay un momento que podés pasarte al superávit, ¿no? Hay una raya que separa el déficit del superávit. ¿Cuál es la raya que separa la inseguridad de la Ojalá seguridad? fuera tan simple. ¿Qué es la seguridad? La seguridad es una garantía para la gente. Un derecho primero y una garantía. Y tenés que ver lo que son los datos objetivos y muchas veces lo que son los datos subjetivos. Para la persona que sufre un delito es el tema más importante. Y mira la seguridad normalmente de esa óptica, porque es humano. A vos te asaltan y vas a tener una percepción de seguridad diferente a la que tengo yo. Más allá que yo te pueda decir que este gobierno fue el primero del 84 para acá que frenó la suba de delitos y le dio confianza a la policía política y jurídica y los delitos empezaron a bajar. Pero está todo bien, pero a mí se me puede terminar faltaron. la inseguridad. ¿O estamos luchando contra una cosa que no se terminará nunca, la inseguridad? A ver, ¿O está en la condición humana, la violencia? Sí, con nuevas formas de delincuencia, ¿no? El tema narcotráfico es un tema que permeó en todo el mundo. Cambian las formas de violencia, de delito, cambian, pero yo no puedo aceptar que es una batalla perdida. La verdad que no. Es más, si yo tengo que priorizar algo en este programa de gobierno y el primer gesto que va a ser la primera reunión como presidente de la República el 2 de marzo del año que viene a las 9 de la mañana, como lo hizo Luis, participamos con Jorge Larrañaga, los 19 jefes de policía, es una reunión con los 19 jefes de policía para marcar que la seguridad es la prioridad del próximo gobierno. ¿Qué sería ganar en seguridad, Luis? A ver, coincido con lo que decía Álvaro en el sentido que es un derecho y por tanto tenemos que garantizar el estar seguros y el sentirse seguros. Y en ese camino esta administración tiene la responsabilidad de mirar toda la película de lo que se ha hecho objetivamente, más allá de comprender subjetivamente lo que puede pasar. Y el sentimiento que puede tener la ciudadanía de esperar más. Lo que primero nos exigimos más somos nosotros, pero es importante marcar que estamos en el camino correcto porque, como decía Álvaro, por primera vez de la vuelta a la democracia vamos a entregar menos delito de lo que recibimos. Eso Denuncias. es muy importante. Sí, denuncias, como se midió siempre. Sí, como se midió siempre. Exacto, Como pero se midió por siempre. alguna razón este gobierno está haciendo encuestas de victimización. Sí, ¿verdad? no es la primera vez, ¿no? Ya se hizo en el 2017 y no se publicaron. Bueno, pero, eso cuando tengas pero por eso digo, los otros está referentes. haciendo una respuesta de victimización para estar más cerca de la realidad. De la percepción, que es importante, indudablemente, pero también los datos objetivos marcan un camino y ese camino estamos mejor. Queremos absolutamente mejorar mucho más, particularmente en homicidios y el objetivo nuestro es bajar la violencia. Como decía Álvaro, hay nuevas dinámicas de violencia, particularmente concentrada en algunos barrios y por eso tenemos propuesta concreta para atacar eso. ¿Cómo se baja la violencia? Porque una cosa es el delito, otra cosa es la violencia. Sí, a ver, yo creo, Steven Pinker ha escrito mucho, no somos una sociedad más violenta, globalmente, hay menos violencia, somos más intolerantes a la violencia, y eso está bien. No quiere decir que no haya sectores más violentos. De hecho, si vos mirás Montevideo, que tiene 25 seccionales, los homicidios están concentrados en 4. Más de la mitad de los homicidios están en 4 seccionales de Montevideo y más de la mitad responden a enfrentamiento criminal. ¿Son periferia? Sí, son ¿Es periferias. casualidad? ¿Los pobres son más malos? No, se dan circunstancias. Por ejemplo, por eso estamos poniendo cámaras ahí, por ejemplo, que nunca se habían puesto cámaras. ¿Por qué no se habían puesto cámaras ahí? ¿Por qué pasa en la periferia? ¿Por qué se da esa violencia en la periferia y no se da en la costa? Bueno, parte por la vigilancia policial, parte por las prioridades que un gobierno da o no da. Fíjate que nosotros recibimos el gobierno con 6.000 cámaras, poco menos, pero casi 6.000 cámaras. En la zona periférica, donde estaba concentrado el delito, no había cámaras. Ahora hay cámaras y va a haber más cámaras.
Y hemos estado con mayor presencia en esos barrios y estamos proponiendo cosas concretas a través de la creación de una figura que castigue la organización criminal, los grupos criminales que la policía de Montevideo tiene identificados, 45 más o menos clanes familiares. Darle más pena, darle aislamiento penitenciario para cortarle el vínculo con el territorio, que es lo que genera la permanencia del negocio de estos clanes familiares. Más penas. Más penas, sí, absolutamente. ¿La cárcel empeora o mejora a la gente tal cual está hoy? Qué pregunta. Yo creo que este gobierno avanzó a meterse adentro de las cárceles. Primero, partimos de una base. Yo estoy a favor del Ministerio de Justicia. Creo que ahora después hablamos de eso, pero creo que los que reprimen no pueden rehabilitar. La gente que sabe, porque la gente sabe más o menos, no sabrá el detalle técnico, pero sabe lo que son las cárceles, ¿no? Te está escuchando y yo te estoy preguntando concretamente, las cárceles, hoy cómo están, ¿mejoran o empeoran a la gente? Yo creo que depende de muchas circunstancias. En algunos casos no, en algunos casos sí. Y recorrí muchas cárceles. Y hay experiencia donde la capacitación se metió adentro de las cárceles, donde la UTU y el INEFOP y el MIDES, la DINALI, se metió dentro de las cárceles. Esas cárceles salen mejor. Los que salen de ahí, o con pena cumplida o con libertad anticipada, salen mejor. Y ya hay voluntad de hacerlo, obviamente, ¿no? Pero también implica el cambiar el paradigma del sistema carcelario, del abordaje carcelario. Lo que pasa, partimos de una base. Hoy tenemos 15.000 y pico de personas privadas de libertad, ¿no? Sí. ¿No? Somos primeros en América 15.000 y pico. Se están haciendo 3 cárceles nuevas ahora. ¿Cuántas plazas son al final? 460 cada uno de esos 3. Vas a tener 1.500 plazas casi, nuevas. En el programa de gobierno hay otra cárcel más prevista. Y 3.000 plazas. Y 3.000 plazas adicionales. Ahora, cuando vos hablás de una política de seguridad, yo no puedo amputarme algo que tiene que ver con la reclusión, que es la represión. No hay política de seguridad sin represión. No alcanza, pero no hay política de seguridad sin represión. Y no tengo una visión romántica de la delincuencia, ni tengo un prejuicio ideológico en la represión. No hay política de seguridad sin represión. Ahora no alcanza. Porque los que salen, los 28, 29, 27 que salen por día, por libertad anticipada, por cumplimiento de condena, en realidad salen a familias que muchas veces no están, amigos que no están, puertas que se cierran, y son presa fácil a los grupos criminales o grupos narcos, pues están muy vulnerables. El Estado tiene que estar cerca ahí. Por eso la rehabilitación y la reinserción, y acá tenemos en un programa piloto que nosotros lo vamos a universalizar, que es el programa Oportunidades, que a mí me gustó mucho. El MIDES hizo una cosa y el DINALI hizo otra que a mí me gustó mucho, que son 100 empresas contratando personas que salieron privadas de libertad con cumplimiento de condena, donde el Estado le subsidia parte del salario, 80% a la mujer, 60% al hombre, si se capacitan, INEFOP y la UTU. En este plan piloto que hubo, el nivel de deserción no llega al 3%. Si no estuvieran estos instrumentos, los niveles de reincidencia, creo que al tercer año andan arriba del 60 y pico, ¿no? Casi el 70. Casi el 70. Entonces, este es el camino. Represión por un lado, rehabilitación y reinserción por el otro. Luis, el negocio del narcotráfico genera mucho dinero y es muy poderoso, digamos, ¿no? No podemos pensar que solamente están en el negocio del narcotráfico estas bandas de la periferia. Absolutamente. ¿No? Ahora, nosotros tenemos 680 policías cada 100.000 habitantes. Es el país de Sudamérica con más cantidad de policías en relación a su población. En realidad es un poco menos si tomamos por la fuerza efectiva. Pero sí, estamos por arriba de los índices. Sin embargo, tenemos entre la mitad y 10 veces menos funcionarios en la CENACLAF que los similares de la región. ¿No habría que combatir un poco más el delito de cuello blanco? Bueno, nosotros estamos proponiendo allí lo que es la unificación de CENACLAF con la UIAF, justamente para generar mejoras en los niveles de inteligencia financiera. Y aparte, otra medida importante para el gran narcotráfico y el crimen organizado es la réplica del modelo multifuerzas italiano. En nuestro caso, reitero, estaría enfocado al narcotráfico y el crimen organizado, juntando todas las unidades policiales, Ministerio de Defensa, aduana y también la inteligencia financiera y la CENACLAF, con los agentes recaudadores como DGI y BPS para el cruzamiento de datos. Es fundamental el cruzamiento de datos para atacar y asfixiar al gran narcotráfico y sacarle lo que más le duele, que es el dinero. Pero yendo a la pregunta anterior, mirá,
te voy a mostrar una gráfica que responde tu pregunta de si salen mejor o peor los privados de libertad. Porque es a veces una falsa dicotomía, porque vos tenés que tomar la tasa de prisionerización, la cantidad de presos, con también la tasa delictiva y la tasa de reincidencia. Si vos ves la serie larga, yo no sé si se alcanza a ver, pero en una serie larga, cuando aumenta la población carcelaria, disminuyen las rapiñas. Esto es población carcelaria y rapiñas. Cuando aumenta la población carcelaria, disminuye la rapiña y pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque las penas tienen un efecto, las penas duras tienen un efecto de incapacitación, indudable. Y por eso repasaba el otro día una entrevista que le hacía acá mismo a Guarteche, donde él defendía, en algunos casos, el aumento de penas. Pero atrás de hay cada una preso, disuasión. Hay una disuasión. Atrás de cada preso hubo una víctima antes. Por supuesto, justamente. ¿No? Y lo que queremos es que haya menos víctimas. Si te estoy diciendo que cuando liberamos más presos, cuando presos salen en libertad, hay más delito, es porque estamos cuidando a las víctimas. Que eso es lo que muchas veces no se tiene en cuenta por parte de la oposición, que ha hecho realmente una campaña muy agresiva en cuanto a seguridad y ha sido el responsable del mayor fracaso de la historia en la materia. Vos no lo conocés si mirás las cifras, si miramos las cifras a 30 años, digamos, no en periodos cortos. Que hay una tendencia que podrá quebrarse un par de años, pero que la tendencia es que nos vienen ganando los narcotraficantes, por ejemplo. Yo no doy esa batalla. Digo si venimos... Yo creo que, a ver, nosotros también acá vamos a un segundo piso. Y lo planteo en largo aliento para no centrarlo en este gobierno, ¿viste? Lo que pasa es que yo lo voy a hablar en 10 años y ojalá estemos pensando con luces largas en esto. El combate al narcotráfico necesita luces largas, ¿tá? Porque no es solamente en Uruguay, pasa en el mundo. Lo que pasa es que hay que ser coherente. Si a mí la oposición me habla de desprisionalizar, obviamente en el cómo no me voy a poner de acuerdo. Si no habla de la represión, en el cómo no me voy a poner de acuerdo. Pero me parece que son de esas cosas que no deberíamos tener dos opiniones en el combate al narcotráfico. Después en el cómo empezamos los modelos diferentes. Yo creo que el modelo de la oposición fracasó, el Frente Amplio fracasó. Por eso nosotros, entre otras las medidas que estaba planteando Luis, vamos a votar a favor del plebiscito de allanamientos nocturnos, papeleta amarilla que vamos a ensobrar. Es un instrumento más, no es la panacea, pero es un instrumento más para la policía y para la justicia y la fiscalía, sobre todo el narcomenudeo. Vamos a generar más cupos en Guardia Republicana, estamos pensando casi en 1.400 más, con despliegue territorial en el país. Este gobierno descentralizó por primera vez la Guardia Republicana, que era metropolitana el tema. San Carlos, Tacuarembó y Villa Unión, ¿no? Y un destacamento en Salto. Y nosotros vamos a llevar a 6 lugares más. Y en Montevideo, que está en una base, la vamos a generar 4 bases adicionales para estar más cerca como fuerza de disuasión y como fuerza de choque y de represión. Vamos a trabajar, este gobierno va a terminar con 20.000 cámaras, recibimos 5.800. Vamos a terminar con 20.000 cámaras. Le vamos a incorporar inteligencia artificial. Es clave eso. ¿Qué te permite? Porque en los centros de monitoreo es imposible 24/7 monitorear 20.000 cámaras, que además hay que llevarla a todo el país. Tener conductas con inteligencia artificial, conductas patológicas que determinen alarmas y poder llegar más rápido, evitar homicidios, evitar algún tipo de perpetración de algún tipo de delito. Hay este instrumento de unificar un grupo multifuerzas. Hay una serie de instrumentos que nosotros estamos poniendo para ponerle acelerador al tema de seguridad pública. El combate al narcotráfico es un combate mundial. Para nosotros es la prioridad al narcotráfico y a la inseguridad, a las dos cosas. Sí, me llama la atención la referencia que hay con respecto a los opiáceos, el fentanilo, el nitaceno, el silacin, ¿no? Y dice, aumentar las penas como en su momento se hizo con la pasta base. Pero se aumentaron las penas con la pasta base, pero la pasta base cada vez las requisas son más grandes, o sea, no se desalentó demasiado el aumento de penas, ¿no? Bueno, nunca se sabe lo que se evita, ¿no? Es muy difícil de medir lo que se evita. Pero sí podemos medir lo que requisamos y se requisa también más cantidad. Se reguló el mercado de marihuana y aumentó todo. Se decía que se iba a quitar mercado al narcotráfico y en realidad... O sea, hay más decomiso, se tuvo que subir la cantidad de THC y Brasil se queja porque llega la marihuana de acá. Entonces, ni muy ni tan. Entonces, obviamente que hay drogas especialmente peligrosas que si bien todavía no están en la región, nosotros estamos alertas y queremos prevenir antes que tener que curar.
Este discurso que ustedes están ensayando sobre el tema de drogas, por ejemplo, ¿no? ¿Emparda con el que tiene el director de la Junta Nacional de Drogas, el presidente de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radió? Él ve una visión mucho más segmentada, ¿no? Que tiene que ver con la Junta Nacional de Drogas, los centros Ciudadela, la atención, más... No, pero también habla de la represión. Sí, pero y habla de represión, también. Sí, sí. Pero los centros Ciudadela, por ejemplo, este gobierno le está cambiando el formato, está haciendo convenios con las ¿Te intendencias. sentís representado por él? ¿Con ¿Te quién? sentís con Radió? Yo creo que hizo un muy buen trabajo, que quizá faltó una mayor coordinación, y yo creo que necesitamos en la Junta de Droga mayor efectividad en la acción. Los centros Ciudadela es un caso típico donde funcionaron bien. Yo creo que los centros Ciudadela, hasta que llegamos, habían centros Ciudadela como formatos de contratos y centros que en realidad no tenían demasiada función. Algunos podían funcionar bien, la mayoría no estaban funcionando bien, algunos cerrados. Y cuando hicimos la tercerización y el acuerdo con las intendencias, empezaron a funcionar. ¿Por qué? Porque conocen el territorio, conocen a la gente. Bueno, te iba a preguntar, ¿tienen algún rebote ya de cómo están funcionando los interruptores de violencia? No, yo no conozco, son medidas que están en la línea de ¿Se va a mantener la eso? disuasión focalizada. Habrá que ver los resultados. Yo soy de los que creo en la disuasión focalizada, creo también en la disuasión focalizada represiva, es decir, en este caso de los grupos criminales que están en los barrios, que son grupos organizados, no lo llamaría crimen organizado, pero sí. Son más bien desorganizados, ¿no? No, son bastante organizados, pero no tienen la escala de crimen organizado. Ahí hay que ser muy duros, y comparto, tengo una visión de Thomas Abt, que es un criminólogo norteamericano, que habla de la disuasión focalizada y es la experiencia que ha utilizado Estados Unidos en algunos lugares muy conflictivos y ha dado resultado. También Italia en su momento le aumentó las penas a los grupos mafiosos y tuvo resultado. ¿Esto de la figura del agente encubierto financiero no se usó nunca? No, ¿Cómo? está prevista la figura. Junto con el agente encubierto policial, sí, figura. lo que nosotros planteamos es autonomizar esa figura y darle una herramienta más a los organismos que tienen la investigación patrimonial. Es decir, de que ¿puede participar del delito? Puede participar, sí, ya está previsto para el agente encubierto, está previsto para todos, el agente colaborador está previsto para todos los delitos, eso pasó en la luz. No se está usando, ¿no? Bueno, la idea es usarlo, por eso estamos planteando resignificar lo que es la lucha contra el lavado de activos particularmente. ¿Sabés cuántos policías encontramos especializados en lavado de activos cuando entramos en el Ministerio del Interior? 33.000 funcionarios. 1. Ahora hay un departamento de investigación patrimonial en la unidad de crimen organizado, en la unidad de drogas, se creó una fiscalía especializada en lavado de activos, se creó la figura del decomiso ampliado. Entonces hemos hecho cosas, y porque hemos hecho cosas es que podemos estar ahora planteando esto nuevo. Gracias por haber estado, Luis. Muchas Siempre a la gracias. orden. Una pregunta antes de la tanda. ¿Dejarías a Nicolás Martinelli un año más? ¿Si gana? Yo dije que por ahora vamos a designar el que va a ser el ministro de Economía. Tenemos un equipo de seguridad, lo coordina Luis Calabria, y la verdad yo estoy muy conforme y orgulloso de la gestión de este Ministerio del Interior, de Nicolás Martinelli al frente del Ministerio del Interior y todo el equipo, no solo Martinelli, el secretario, el director de policía y gran parte del equipo que está colaborando con nosotros en la propuesta de seguridad. Así que veremos, en esto hay que ser cauto y uno definir los nombres en el momento que tenga que definirlo. Tanda, ya volvemos. Seguimos en la mira especial con los candidatos. Hoy estamos con Álvaro Delgado y sus asesores. Y estamos con Cecilia Sena. Gracias por estar. Gracias, Gabriel, por la invitación. Para hablar un poco de educación y políticas sociales. Le estoy haciendo esta pregunta a todos los candidatos igual. Y es, si ganás, ¿vas a mantener el concepto de la asignación familiar como una política retributiva? Es decir, quienes no manden a sus hijos, ¿se les saca la asignación? Lo hablamos la otra vez. Sí. Hicimos 2 compromisos acá. Yo me preguntaste esto Te lo pregunté ya, ¿no? y yo Pero te bueno, dije estoy que ahora- sí, Que sí. pero que en realidad es la última etapa, ¿no? De quitárselo. Hay todo un seguimiento, un monitoreo y la visita, tratar de desestimar. De hecho, creo que es parte de la esencia de lo que es la asignación familiar. Es más, nosotros levantamos los topes de la asignación familiar porque estaba pasando que muchas veces cuando entras en un mercado formal, muchas veces perdías una cantidad de prestaciones. Y era como un círculo vicioso que la gente terminaba agarrando los planes y haciendo changas y nunca ingresando al circuito formal. Y en realidad las políticas sociales no deberían ser perpetuas, sino perpetuar o presupuestar la pobreza. Tienen que ser transitorias y darle oportunidades y no dependencia. Por eso sí,
Yo creo que esto está, sobre todo la asignación familiar, está muy atada al proceso de escolarización o de educación y después de todo un proceso de seguimiento en serio. Y lo otro que me preguntaste la otra vez cuando estuve, que me comprometí, que es firmar un documento, que eso debería ser una política de luces largas como país, Primera infancia. de madurez de primera infancia. Y avanzamos, porque el Parlamento terminó votando un El proyecto de que luz, tú me preguntaste por ello, yo dije yo estoy de acuerdo, que hay que agregarle algunas cosas, se agregaron algunas cosas del gobierno, el plan infancia, se agregaron algunos elementos. ¿Vale yo le la pena pondría. ganarse algún punto o medio punto de déficit? Dice Naciones Unidas que con 300 millones de dólares por año se termina la pobreza por infancia, la pobreza de infancia medida por ingreso. ¿Vale la Mira, pena? nosotros tenemos un plan familia que va más allá, que habla seguramente Cecilia, que es directora de Políticas Sociales y Desarrollo del MIDES, lo podrá aterrizar, que tiene que ver con 200 millones de dólares en un programa familia donde está enfocado fundamentalmente en primera infancia. Y para mí no es exclusivamente los recursos, pero sin recursos no avanzas en esto. No sé si las cifras son 300 Sí. o son 350, 350, 350, que es más parecido a eso, 350, sí, o 290, pero da igual. es clave eso. Sí. Y debería ser una política de Estado porque no se arregla en un periodo de gobierno. También hay que decirlo clarito, ¿no? La pobreza infantil no se arregla en un periodo de gobierno. Ninguno Sí, de los problemas grandes que tenemos. sí, lo que tenés que bajar rápido, como el tema avanzar en asentamientos. Vamos a 60.000 uruguayos que van a tener una vivienda digna, pero no sacaste a la gente totalmente. En la pobreza infantil tenés que empezar. Y yo quiero hacer en el próximo gobierno una fuerte apuesta a bajar la pobreza infantil, fue lo importante. Dice, el programa dice, en particular el abordaje desigual de la educación, tanto por diferencias en la deserción como en la calidad de los aprendizajes. ¿Hay que enseñarle, hay que educar distinto a los distintos? No, no necesariamente. Lo que nosotros tenemos que tener es una diversidad de propuesta frente a una sociedad que va cambiando. Cuando este gobierno apostó por la reforma educativa, apostó porque había que trabajar sobre las competencias, sobre las habilidades que requieren las personas. ¿Cuál era el foco? ¿Cuál es el foco para que la deserción educativa en el Uruguay haya sido alta, sobre todo en la parte de la educación media? Y ahí nosotros mejoramos ese índice, ese número, estamos en un 52% y proponemos en nuestro programa mejorarlo a un 66%. Pero puntualmente nuestro programa es un programa que cuando habla del desarrollo lo habla en términos de que cuando se llega a un momento de una deserción educativa es porque hay varios eslabones de esa cadena de ese adolescente que se perdieron en el camino, que tuvo una primera infancia tal vez no acompañada, que esa familia no pudo sostener determinadas cuestiones vinculadas a sus necesidades básicas y que hace que esos adolescentes en esa etapa de la vida no sientan que los centros tal vez estén a la altura de lo que necesitan los jóvenes. Hay que cambiar, más allá de los contenidos, digamos, ¿no? Hay que cambiar el modelo educativo de que venimos de la época de Varela, de muchachos todos sentados mirando adelante con un profesor que habla, muchachos de pronto de 19 años, ¿no? Grandes, que tienen que estar ahí. ¿Hay que cambiar ese tipo de modelo o ese modelo se mantiene, no se toca? Es difícil de tocar por las corporaciones, en fin. Bueno, ahí la reforma educativa viene haciendo un trabajo. Los centros María Espínola son los centros que nosotros planteamos en nuestra propuesta como los que queremos implementar en los territorios, sobre todo en los territorios donde hay mayor deserción educativa y más necesidades. Nuestro país enfrenta una desigualdad, sobre todo en los quintiles más bajos y en la educación media, que es lo que tenemos que atacar. Pero también tenemos que promover la universalización total de la educación en la primera infancia, en inicial y en primaria, y extender todo lo que es el modelo de tiempo completo. Ahí el país ha tenido cambios y giros, y esta reforma educativa viene buscando eso, viene para trabajar sobre las competencias, sobre las habilidades, y no tanto tal vez sobre aquella currícula tan rígida que tú mencionás, vinculada a la propuesta educativa. Esto de cubrir el 100% de los quintiles más vulnerables con los centros María Espínola, ¿está estimado el costo? Sí, está estimado, ya te lo digo. Hay un costo inicial de 150 millones de dólares y después en mantenimiento. Si hacemos la universalización total... ¿En el primer presupuesto? Sí, ¿sí? ¿por qué? ¿Y cuántos serían? Porque estamos hablando de casi 3 veces, 2 veces y media la cantidad de centros de tiempo completo y tiempo extendido. Es más, lo que está pasando es que tenés que adecuar muchas escuelas, estamos hablando de tiempo extendido y tiempo completo, las dos cosas, ¿no?
hay que adecuar las que tienen 2 turnos a un solo turno, porque si no, no lo podés hacer, lo tenés que construir. Hoy hay formas de construcción mucho más rápidas, modulares y eso. Y además, esta transformación educativa tiene que ver con la pregunta anterior, permite darle más autonomía a los centros. En el tema de formación, en el tema de educación, en el tema pedagógico y en el tema curricular. Eso lo permitió la transformación educativa que empezó este gobierno. Estamos tratando de darle prioridad a la educación y sacar política a la educación, que para nosotros es importante. Casi todo lo que estamos hablando, productividad, seguridad, casi todo pasa por ahí. O por lo menos no la solución, pero la si no tenés semilla eso, falta por ahí. Explicanos que se habla del fondo de infancia, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? Bueno, el Fondo de Infancia puntualmente es una herramienta que se crea con la rendición de cuentas del año 23. Es una propuesta que llegó puntualmente del diputado Iván Posadas, finalizando la rendición de cuentas. Es un instrumento para facilitar la ejecución económica y el seguimiento de las políticas que hoy ya existen y también proyectar respuestas en lo que viene. No es la inversión de infancia meramente el Fondo de Infancia, porque a veces se confunde. Nosotros como gobierno se tomó una decisión que fue poner como prioridad en la agenda de la política pública a la primera infancia y por tanto llevar al Parlamento una propuesta de dotar de recursos con determinados ítems a cumplir y que se están llevando adelante desde el año 23, porque esto se presentó... Ahí se valora el resultado, digamos, y se mide la ejecución. El Fondo de Infancia hace un seguimiento de todo lo que es los 17 proyectos que fueron presentados en diciembre del año pasado. 17 proyectos con varias instituciones del Estado. El Ministerio de Desarrollo Social, el INAU, ACE, la ANEP, Ministerio de Vivienda, BPS, la OPP, integran ese fondo. Habla de la madurez del Estado, de darse cuenta que necesita instrumentos que faciliten estar a tiempo real de las necesidades. Lo que no hacemos en tiempo y forma en el momento que se requiere en la primera infancia tiene a largo plazo un deterioro brutal. Entonces, entendemos que a veces las burocracias del Estado no acompañaban las respuestas de la flexibilidad que tiene que tener la política. La política y el Estado en la respuesta a las necesidades de las personas tiene que ser flexible e inmediato. Una medida que se tomó durante el gobierno de Sanguinetti y que luego fue creciendo y se transformó en una especie de política de Estado son los plan CAIF, ¿verdad? Ahora, ustedes planean un cambio de modelo. ¿Qué significa? ¿Qué es lo qué se va a cambiar de los CAIF? Bueno, nosotros, el Plan CAIF es una política de Estado con más de 35 años, validada por la comunidad, más que no solamente por los políticos o los gestores de turno, sino por la comunidad en general, en todos los territorios del país. Es una política, se tiende a ser casi universal, es integradora. En muchos territorios del país te va la persona más vulnerable de los que tienen más bajos, con tal vez los de la clase media asisten a ese CAIF. Y cuando hablamos de modelo es ayornarlo al tiempo de hoy. Empezamos primero por un modelo que eran las 4 horas, de 8 a 12, de 1 a 5 de la tarde. El tiempo de hoy habla de una necesidad que tienen las familias por que los niños estén más tiempo en los centros de cuidados, sobre todo para tener esa autonomía económica. Por lo tanto, ahí acompañamos una medida de política de género y política de cuidado, pero también entender que tal vez la familia pueda querer 2 horas, 3 horas, 4 o 8. Y que entonces ese centro tiene que estar abierto a la necesidad de la familia y no a la rigidez de aquí tenés un cupo en determinado horario y para determinada manera. Ese es el cambio de modelo. ¿Eso significa más CAIF o los que están que funcionen distinto? En principio vamos a ir por los que están, que vayan extendiendo los horarios, aquellos que no lo tienen extendido aún, porque eso comenzamos en el año 23 a hacer una extensión, a 6 horas y a 8, y se están probando. Sobre todo los que se están inaugurando en este periodo, en el 24, que son un total de 30, la mayoría de los centros CAIF ya vienen con la extensión de 8 horas. Los padres tienen la posibilidad de tener las 8 horas. Y eso habla de que el país es vanguardista en términos de políticas de cuidados, política educativa y también acompaña las necesidades de la familia, tanto para la autonomía económica o para la inserción educativa de sus referentes. No han dado resultados, aunque seamos vanguardistas, los esperados, digamos, ¿no? Tenemos la infantilización de la pobreza más alta de la región. Bueno, ahí
una cosa es la pobreza medida en ingresos y otra cosa es hablar de los centros CAIF en términos de los resultados que han dado. Ahí discrepo. Los centros CAIF, por ejemplo, yo tengo datos preliminares de la encuesta de nutrición, infancia, salud y desarrollo, que se llevó adelante en el año 23, y nos muestran un 13% de aumento en la asistencia de los quintiles más bajos. Mejoramos. Entonces, quiere decir que estos centros son un modelo para acercar a las familias y a los niños a los derechos. ¿Te parece que funcionarían mejor como contención que la escuela? Son dos modelos diferentes, porque en la primera infancia hay para desarrollar otras cuestiones vinculadas al desarrollo motriz, a las cuestiones de un seguimiento de la nutrición y la alimentación. Si nos enfocamos en primera infancia, más vale fortalecer el CAIF. Sí, son, a ver, yo lo digo siempre y cada vez que voy y acompaño una inauguración, vuelvo a repetir, es el lugar más seguro para el desarrollo afectivo, emocional, nutricional y de aprendizaje y de cuidados para los niños. Y para la tranquilidad de los padres y las madres, ¿no? Que esa es la otra parte de esto. Sí, esto es un tema, la seguridad ahora para los propios Bueno, niños, dejar ¿no? de- Los propios niños, ¿no? Poder ir a laburar tranquilos, que están atendidos, ¿Y cómo se amplía? contenidos, educándose, Han alimentados. funcionado, los CAIF han funcionado, ¿no? ¿Cuál es la idea de ampliar el bono crianza? Eso también tiene, sí, eso también lo cuesta. sí, lo estamos haciendo por quintiles, ¿no? No es a todo el mundo, eso estamos haciendo por quintiles. Cecilia lo puede tener más claro, pero estamos sobre todo en los quintiles más pobres. Nosotros hicimos una política diferenciada, tú la ves en lo que tiene que ver con la atención de tiempo completo y tiempo extendido, con la deserción en los muchachos de quinto y sexto del liceo, sobre todo a los dos quintiles más pobres del Uruguay. Lo mismo que lo que hablaba Cecilia, lo mismo en el bono crianza, que se va a triplicar en estos efectos. Nosotros tenemos que hacer una fuerte apuesta, y que te lo dije al principio, da una señal muy fuerte de que estos 5 años vamos a tener un compromiso político de bajar la pobreza infantil. No se termina, ojalá que Pero esto lo en estos continúe. 5 años la pobreza no bajó, más bien aumentó un Más bien punto, sé ¿no? que estabilizó, ¿no? Bueno, está Digo, bien, se estabilizó, en términos, está bien. en términos estadísticos se Está bien. estabilizó con respecto al 2019, con una diferencia bien importante, que pasó lo mismo que economía. En el 2019 iba creciendo. Obviamente la pandemia la aumentó y a partir de ahí empezó a bajar. Hoy tenemos al nivel parecido al 2019 con tendencias inversas. Yo creo que además la propuesta que hacía la política social en primera infancia, que dice Cecilia o que comenta Cecilia Sena, lo que necesita es un nivel de coordinación importante, que quizás el desafío más grande que tiene el Estado es coordinar tantos organismos, porque manejan muchos recursos, para que tenga impacto y para que tenga derrame. Es importante la atención a las mujeres jefas de hogar, ¿no? Porque ahí, digamos, en la periferia hay muchas mujeres jefas de hogar y la pobreza infantil va ligada obviamente a la pobreza de las madres, ¿no? Sí, la pobreza infantil va ligada al hogar. Son Exacto. hogares pobres, con la mayoría con niños y menores de 6 años, por eso es los índices que tiene, Y que mujeres. duplica. La mayoría son mujeres a cargo. Ahí hay varias como cosas que tenemos que encarar, ¿no? Y que creo que en estos 5 años hemos tenido la experiencia y la madurez suficiente de decir, bueno, nosotros hicimos el intento con una pandemia mediante, tuvimos la responsabilidad política de poner el tema en la agenda pública, de invertir, cuando tal vez se podría haber invertido en otros temas, se pone la inversión ahí y se empieza un camino que hay que seguir desarrollando. Entonces, cuando hablamos de Plan Familia, que es lo que nosotros presentamos en nuestra propuesta de gobierno, estamos hablando de políticas que van dirigidas a esas familias, que muchas son monoparentales, ¿tá? Madres a cargo de niños pequeños, muchas de ellas que no han podido terminar el sistema educativo, muchas de ellas que tienen un empleo de calidad. Ahí hay medidas específicas para poder acompañar esos cuidados, y también vamos hacia una propuesta de acompañar a aquellas madres de clase media que hoy deciden tal vez no maternar o no tener hijos, y vamos no hacia incrementar la natalidad, porque tal vez eso no sería nuestro objetivo máximo, porque los países que incluso han desarrollado cosas específicas en eso tampoco lo han logrado, pero sino a trabajar sobre, sostener esos niveles que tenemos donde nacen cada vez menos niños y que necesitamos medidas afirmativas de países desarrollados, flexibilizar las licencias por cuidados para los padres y para las madres, generar para las trabajadoras dependientes una licencia que hoy no existe
paga para poder quedarse en ese momento del apego, del desarrollo con ese niño, generar además la posibilidad de que aquellas trabajadoras que deseen volver después a su jornada de trabajo lo puedan hacer, dejando un porcentaje de su sueldo, o sea, cobrando el 85% y estando en su casa al cuidado de los niños, porque tampoco hablamos de la institucionalización del cuidado como única medida para el desarrollo de la primera infancia. Vemos cómo de manera integral el desarrollo de una sociedad pensada en familia. Y a estas mujeres, sin lugar a dudas, las tenemos que acompañar con medidas específicas de inserción educativa, y tenemos que acompañarla además con medidas específicas de capacitación para el trabajo. Ahí INEFOP viene desarrollando conjuntamente con el MIES un trabajo formidable vinculado hacia las políticas, hacia las mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad y con menores a cargo. Cecilia, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Vamos a una tanda y seguimos con Álvaro Delgado. Seguimos en la mira especial con los candidatos y sus asesores, Álvaro Delgado, y con el asesor de salud mental, Aparicio Saravia. Gracias por estar. Un gusto estar por acá. Déjame arrancar con él. Obviamente, se llama Aparicio Saravia, es director del INJU, arrancá todo lo que quieras. Se habla que en el tema adicciones, ¿no? Se menciona en el programa que no solamente a los consumidores de drogas como la cocaína y la pasta base, sino me entera el alcohol también ahí. El otro día hicimos un programa acá con el tema de la ludopatía juvenil, ¿no? Sobre todo siendo un vicio que el Estado gestiona y promueve, como es el juego, ¿no? Es un tema, ¿no? Yo creo que la sociedad toda tiene que darse una discusión sobre el tema de las adicciones, porque hay muchos tipos de adicciones, y claramente ahí estás mencionando una adicción que es real y que pocas veces se habla de la misma, ¿no? ¿Cuál es el corazón del plan de salud mental? Yo creo que el corazón del plan de salud mental es seguir avanzando sobre todo lo que ha hecho este gobierno en esta materia. El actual gobierno ha cambiado el abordaje mediante el cual se llevan adelante políticas en materia de salud mental. ¿Por qué? Porque fuimos hacia un abordaje de una atención comunitaria de la salud mental. Aumentamos la cantidad de prestaciones y la capacidad de atención de nuestro sistema de salud, complementándola con políticas sociales, específicamente en la materia de la salud mental y de las adicciones, pero además generamos las primeras campañas y los primeros programas en materia de promoción y de prevención en esta materia, acudiendo a la sociedad toda, acudiendo a la comunidad, a lo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros por la salud mental de las personas. Ni Silencio ni Tabú es un ejemplo claro del primer programa de atención y promoción en salud mental para adolescentes y jóvenes. Ya van más de 63.000 jóvenes que han pasado por talleres, por actividades que ha promovido el programa, más de 1.900 intervenciones en centros educativos, en los cuales vamos con nuestros equipos técnicos y generamos instancias privadas con los jóvenes, grupales, para hablar acerca de nuestras emociones, hablar acerca de cómo todos podemos incidir en obviamente, cuidando nuestra salud mental y cuidando la salud mental de las personas que nos rodean. ¿Por qué Lo primero es hablar del tema, ¿no? Lo primero es hablar del tema. El mérito que tuvieron ellos es poner un tema que está abajo de la mesa, lo pusieron arriba de la mesa. Es como el tema de primera infancia. Ahora, todo el mundo habla de salud mental, cuando hace años que tenemos récord de suicidio. Sí, y sabes, ¿no? te voy a decir una experiencia personal. Esto se disparó mucho ¿La pandemia? en la pandemia. Con los jóvenes, Pero ya veníamos mal, sufrió Álvaro, mucho los veníamos jóvenes mal, con la Álvaro. pandemia en salud mental. ¿Por qué- El no poder agruparse, no poder festejar un cumpleaños, y en los adultos mayores. ¿Por qué el gobierno termina y no tenemos clínicas de rehabilitación de drogas en todos los departamentos? O sea, en Bueno, lugares que hay a ver, carencia. primero, en la atención nosotros estamos proponiendo, el INJU está abrió un centro de Ni Silencio ni Tabú para el tema de atención de salud mental y adicciones jóvenes. En Rocha vamos a terminar este gobierno con 7 en el país. Nuestra idea es llevarlo en el próximo quinquenio a 1 por departamento. Pero después lo que nosotros encontramos es que en realidad hay 2 sistemas acá, porque esto no está en el sistema integrado de salud, hay que integrar, hay que coordinarlo Bueno, eso te con iba a eso. preguntar. Bueno, La idea es me meterlo- adelanto a la idea es eso, meterlo dentro porque del me sistema. imaginé que venía por ahí. Meterlo A dentro del ver, sistema. ACE creó una dirección de salud mental que no tenía, y que además en realidad ACE potenció el portal amarillo. Sí. El portal amarillo, Sí. que yo lo visité y posiblemente tú también. Sí, claro. Recibimos el portal amarillo, que creo que tenían 40 camas o 30 y pico de camas. Se van a cuatriplicar las camas en todo el país. Y además estamos
coordinando con el sistema mutual para que el tema salud mental y adicciones sea parte de las prestaciones que tenemos que incluir en el sistema integrado de salud. Porque es una realidad y la verdad que tenemos que no solo hablar de ellos para poder ponerlo arriba de la mesa, sino además tratarlo. Obviamente, yo quiero terminar con aquello de que si podías pagabas una clínica privada y si no podías a la cola, a esperar. Y la verdad es muy injusto porque va en contra de una concepción que yo tengo del concepto de igualdad de oportunidades. Pasa también con Montevideo y el interior. Bueno, por eso Te apareció. lo dice él que es de Rivera. Ahí va, apareció. O sea, no es un problema de cantidad de especialistas porque psiquiatras estamos segundos en cantidad de psiquiatras. Es un problema de gestión. ¿Qué pasa? No, a ver, esta gestión de ACE y principalmente del sistema de salud ha aumentado la capacidad de atención y la cantidad de especialistas en materia de salud mental. Yo lo que creo que es un tema de cambio de hábitos de nuestra comunidad toda. Por eso este gobierno ha insistido mucho en políticas de prevención y de promoción. Por eso vemos en las campañas de bien público, hablando de este tema. Ni Silencio ni Tabú lanzó ya 2 campañas de bien público que han llegado a todas las casas del país, diciéndole específicamente a padres, pero sobre todo a personas que rodean a adolescentes y jóvenes, escúchenlo, validen sus emociones, entiendan que los adolescentes y jóvenes tienen por qué sentirse y sentir preocupaciones y tienen que ser un lugar seguro. Y no solamente a adolescentes y jóvenes, Sí, eso claro. hay que extrapolarlo a la sociedad Aparicio, toda. ¿cuál dirías que es el objetivo en un nuevo gobierno para que uno diga, bueno, nos sentimos conformes con el tratamiento de la salud mental? Que haya atención en todos los departamentos, que haya clínica de adicciones, bajar la cantidad de días de espera. ¿Cuál es el objetivo central? Que haya mayor capacidad de respuesta del Estado en esta temática. Se ha avanzado mucho, hay que ir a más. Lo que estamos proponiendo son centros Ni Silencio ni Tabú, que son centros de atención de 12 horas, ya está funcionando uno en Rocha, al cual van los adolescentes y jóvenes, son recibidos en un plano individual, pueden tener inmediatamente un espacio individual con un psicólogo en un consultorio privado, pero también pueden incluirse a grupos terapéuticos que le llamamos nosotros, que son espacios terapéuticos para hablar acerca de su salud mental y demás con un acompañamiento profesional. Y por supuesto, esa es la gran meta que tenemos para un segundo piso de transformación. Te quedo muy agradecido, Aparicio, que hayas estado. Y te quedo agradecido a vos, Álvaro, por haber estado. Gracias, Gabriel. Muy amable. La verdad que es un gusto. Estamos a poquitos días de la elección, ¿no? Es un tema clave. Definimos más que 5 años por delante. Es importante que la gente se informe. Es una campaña rara esta, ¿no? Claro, sí. Que en realidad yo creo que esa mayoría silenciosa está determinando que por qué no hay efervescencia, porque hay una mayoría silenciosa a favor de la continuidad. Obviamente podrá decir no es una visión interesada, capaz que sí, pero la percibo. Y que se va a manifestar el día del voto, no tiene balconera la continuidad, pero decirle a la gente que compare, que elija, que vea programas, que vea equipos y que más que vea candidatos vea quién puede ser presidente. Eso es importante, porque en definitiva lo que importa siempre, además del equipo, el programa, es quién va a manejar el timón, sobre todo quién te va a dar la garantía, la seguridad, la tranquilidad y el rumbo. Gracias, Álvaro. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Este programa fue una presentación de